Bueno, excelente. Va a tocar así que Edwin me vaya pasando las diapositivas porque no lo pude cargar en el computador. Entonces, pues así lo haremos. Vamos a hablar hoy sobre enfermedad reumática de la columna, que es un tema poco explorado por nosotros, pero pues es de importancia porque entra en los diagnósticos diferenciales que tenemos pues respecto a la enfermedad degenerativa de la columna. Ya habíamos empezado una parte de la presentación en Kennedy, pero no terminamos, entonces pues vamos a terminarla, pues a empezarla nuevamente desde cero hoy. Siguiente. Bueno, entonces, como enfermedad reumática de la columna vamos a hablar de un conjunto de diferentes enfermedades que se caracterizan por la inflamación y el carácter autoinmune de los diferentes tejidos que componen, pues que integran la columna vertebral, así como algunas de las complicaciones de los tratamientos que vamos a utilizar. Vamos a hablar principalmente de artritis reumatoide y pues con la variante de la artritis idiopática juvenil, de la espondilitis anquilosante y de otras espondiloartropatías seronegativas y alguna mención sobre lesiones hiperostóticas que no son necesariamente autoinmunes, pero pues que se desarrollan en este capítulo. Siguiente. Entonces, respecto a la epidemiología, pues decimos que la lumbalgia es uno de los motivos de consulta más frecuente, que hasta 80% de las personas han tenido lumbalgia al menos alguna vez en su vida. Eh, controlar ya. ¿Estoy controlando yo la pantalla? Debo eso de Sí, controlar sí, la allá ya pantalla. puede controlarlo usted mismo, ya puede darle siguiente. Ok, bueno. Em, es la tercera causa de discapacidad general en adultos, pero pues de toda esta patología, pues digamos de este síndrome que es tan frecuente, más o menos entre 5 y 6% son de origen inflamatorio. Y realmente creo que no es esa la proporción que nosotros diagnosticamos. Entonces, por eso una de las primeras conclusiones de esta revisión es que es una patología o un grupo de patologías que son subdiagnosticadas. Em, algo pasa ahí. Kevin, ¿cómo paso la...? Ahí, ya. Entonces, esta es la clasificación de pues, digamos, una clasificación general de algunas etiologías de lumbalgia, pues resaltar el cuadrito naranja de las causas inflamatorias, las que ya mencioné arriba. De las otras espondiloartropatías seronegativas, pues está la espondilitis anquilosante, la espondilitis psoriásica, la espondilitis asociada a enfermedad intestinal inflamatoria, la artritis reactiva y la indiferenciada. Esas vamos a hacer únicamente una mención pequeña. No sé bien cómo pasó la cosa ahí. Ya aceptó, sí, ya. Ahí ya puede darle. Ahora sí. ¿Sí? Si quiere cambiarla. No me Listo. cambia muy bien. Es que como estoy desde el celular, no. Creo que es No, mejor pero que usted lo cambie. bueno, pues ahí ya le dio siguiente. Ok, bueno. Entonces vamos a hablar de los tipos de articulaciones. Esto es importante para entender algunas de los focos o de las dianas de la fisiopatología de estas diferentes enfermedades. Las primeras son las sinartrosis y son los tipos de articulaciones en las que no hay ningún movimiento. Estos, pues algunos ejemplos son las suturas craneales, o la gónfosis alveolar, que es la articulación del proceso alveolar de los maxilares, pues del maxilar y el mandibular con los dientes, y las sincondrosis costosternales en las cuales tampoco hay ningún movimiento. Las siguientes son las anfiartrosis, que tienen algún grado de movimiento. Estas son las sindesmosis, que son articulaciones que se caracterizan por un componente fibroso. Em, para esto el ejemplo clásico son los anillos discales o las articulaciones acroiliacas, o algunos tejidos que no son propiamente articulaciones, pero como vamos a ver más adelante, componen lo que vamos a denominar la entesis, que son los ligamentos longitudinales posterior, anterior, ligamentos cruciforme, la membrana tectoria y otros
otros tejidos que ahorita voy a explicar por qué son importantes para esta patología. Los siguientes subtipos de articulaciones anfiartrosis son las sínfisis, y estas se caracterizan por un componente cartilaginoso. Para esto, digamos, el clásico es la sínfisis púbica, pero también los discos intervertebrales, sobre todo en la parte, digamos, central, se comporta como sínfisis. Y las últimas son las diartrosis, que son las que de verdad tienen movimiento amplio, y estas son todas de tipo sinovial, que se caracterizan porque tienen una cápsula sinovial, tienen carillas articulares recubiertas por cartílago y tienen líquido sinovial en medio de la cápsula que lubrica el movimiento de la articulación. De importancia para nosotros, pues, son las articulaciones facetarias y la articulación odontoatloidea. Siguiente. Estoy ocupado. Siguiente. Gracias. Bueno, esto es para mostrar algunos ejemplos de estas articulaciones. Vemos en la esquina inferior izquierda la articulación atlodental, en la cual se ve que hay una carilla articular, hay una cápsula sinovial y pues hay líquido en la mitad. Esa es una articulación de tipo sinovial, mientras que las que vemos arriba, que son la articulación sacroiliaca, son de tipo sin desmosis, porque se caracterizan por una unión fibrosa que está compuesta por varios ligamentos y pues elementos fibrosos. Y abajo a la derecha vemos la facetaria, que también es sinovial. Siguiente. Acá un pequeño resumen corto de la anatomía de la unión craneocervical, que va a ser importante más adelante cuando veamos la parte quirúrgica. Em, Vemos que en la parte anterior de la columna o de la unión craneocervical está el ligamento longitudinal posterior, que en su unión hasta el clivus se denomina membrana tectoria, pues las fibras se amplían a modo de abanico y se insertan en toda la porción anterior de la base del cráneo. Profundo a este ligamento, pues encontramos todos los ligamentos de la unión craneocervical, de los cuales el principal es el cruciforme, que se compone por el ligamento transverso principalmente, y los ligamentos longitudinal superior e inferior, que son los que van a fijar o anclar la apófisis odontoides, y con esto todo el esqueleto subaxial, a el arco anterior de S1 y pues también a la base del cráneo. Hay otros dos pares de ligamentos claves en este sentido. Uno es los ligamentos accesorios de la membrana tectoria, que unen el cuerpo de C2 con la masa lateral de C1, y los ligamentos solares, que unen la punta de la odontoides con la base del cráneo también al nivel de los cóndilos. Vemos también que las articulaciones tanto de C0 con C1 como de C1 con C2 al nivel de los cóndilos son de carácter sinovial, son de tipo sinovial, pues tienen cápsula, tienen carilla. No, Eh, gracias, hermano. Gracias por todo. la Muy bueno. articulación Un abrazo. C0, No. C1 Bueno, no es, digamos, la más típica de las de tipo sinovial, porque acá, a pesar de que sí son condilias y sí tienen una cápsula articular, no tienen carillas articulares cubiertas por cartílago en su totalidad, solo una parte de la articulación está cubierta por cartílago. Siguiente. También de la anatomía sacroiliaca, un pequeño resumen, que también va a ser importante más adelante. Em, Recalcar que esta articulación en los 2/3 posteriores se comporta, como lo dije ahora, es una articulación de tipo sindesmosis. O sea que la unión entre los dos huesos es principalmente dada por elementos fibrosos, ligamentos y otros tejidos que unen las dos articulaciones. Y en el tercio más anterior y más inferior es de tipo sinovial, o sea que sí tiene algo de carilla recubierta por cartílago, hay cápsula y hay líquido. Entonces, esta articulación es especial porque puede comprometerse tanto por enfermedades que afectan las sinoviales, como el caso de la artritis reumatoide y otros tipos de artritis, como por enfermedades que afectan las articulaciones sindesmóticas, como la espondilitis anquilosante, que vamos a ver también más adelante. Vemos que en la parte posterior, en una vista posterior de la articulación sacroiliaca, están principalmente los ligamentos
pues de lo más superficial a lo más profundo, pues el ligamento supraespinoso que en la parte más caudal se bifurca, rodea la entrada del meato sacro y se continúa con los ligamentos del piso pélvico. Más profundo de esto están los ligamentos sacroiliacos posteriores y los ligamentos interóseos sacroiliacos, que son los que unen estos 2/3 posteriores de manera fibrosa pues el hueso ilíaco y las alas del sacro. En la cara anterior, si quiere, dele profundidad hacia la cara anterior, Edwin, por favor. Eso, en la cara anterior, el ligamento longitudinal anterior, al nivel del sacro, pues, o por debajo del promontorio se adelgaza, también se continúa medial a los forámenes sacros anteriores y se une también hacia el coxis y también va a continuarse con los ligamentos del piso pélvico. Y pues no se alcanza a ver muy bien en esta imagen, pero profundo a los ligamentos sacroiliacos anteriores está la cápsula sinovial de ese tercio anterior que les comenté que es de comportamiento sinovial. Siguiente. Bueno, otro concepto importante para entender lo que vamos a ver más adelante son los 3 tipos de neoformación ósea que se pueden presentar pues en general en todas las articulaciones, pero de interés para nosotros en la columna. Los primeros son los osteofitos, que son neoformaciones de hueso que se originan desde el cartílago articular, de importancia para nosotros en los platillos y en las facetas. Característicamente se generan en el mismo plano o en la misma orientación del platillo, y por eso lo que vemos es un aumento del borde del platillo. Esto es característico de los procesos degenerativos de la osteoartritis o artrosis. Los entesofitos, que son los siguientes, son osificaciones que se originan en los ligamentos o en el periósteo, sobre todo en la inserción de los ligamentos en el periósteo. Esto es lo que vamos a denominar la entesis, y es característico del compromiso de los ligamentos longitudinales anterior y posterior, y lo vamos a ver o en la artritis reumatoide a nivel de la unión cráneo-cervical o en las enfermedades hiperestóticas idiopáticas difusas. Los últimos son los sindesmofitos, en los cuales hay osificación desde las uniones fibrocartilaginosas con los anillos discales. Esto es característico de la espondilitis anquilosante, en la cual vamos a ver que el anillo es el que tiene la transformación ósea, el anillo discal, pues, o la articulación sacroiliaca de importancia para la espondilitis anquilosante, y esto es lo que va a producir la fusión entre una estructura y la otra. Siguiente. Ya, para hablar un poco de semiología reumática, pues es importante tener en cuenta el compromiso sistémico de estas enfermedades. Ninguna está recluida únicamente en la columna, sino que tienen compromiso en otros órganos. Hay que hacer pues un examen exhaustivo articular, de piel, de los ojos, mucosa, respiratorio, gastrointestinal, vascular, en fin, y neurológico. Pero pues esas partes exceden el enfoque de esta revisión, entonces vamos a continuar. Siguiente. Siguiente, Edwin. Eso. Acá hay una tablita que resume los hallazgos clásicos de las diferentes espondiloartropatías y de la artritis reumática en los diferentes órganos. De importancia en las articulaciones, que es lo que nos importa, es la sinovitis, que es la inflamación como tal de esa articulación sinovial, en la cual hay un aumento del volumen de la articulación, del volumen pues del líquido de la articulación, con una disminución del espacio articular o de la relación articular de una carilla articular con la otra. Esto pues es palpable al examen físico en las articulaciones de las manos, pues de otras articulaciones. En los ojos, sobre todo en la enfermedad reumática, vamos a ver ojo seco, escleritis, epiescleritis. Esto pues debe confirmarse con valoración por oftalmología, en fin. Todos pues en general todos son los signos clásicos que conocemos de la enfermedad reumática en los diferentes sistemas, entonces no vamos a profundizar mucho en eso. Siguiente.
Y ya respecto a la semiología de la columna, vamos a iniciar por el tipo de dolor, el tipo de lumbalgia característico de origen inflamatorio. Fueron acuñados estas características por Kallen y Hall en el 77 y luego modificadas en el 2006 por un sujeto de apellido Amor. Pero bueno, los criterios principales son que, digamos, las características principales es un dolor que se presenta en una persona menor de 40 años, que el curso en vez de rápidamente progresivo sea insidioso, que lleve más de 3 meses, de predominio nocturno, de predominio em, que cuando el paciente se despierta presenta una rigidez o una limitación al movimiento activo mayor a 30 minutos, que el paciente ante el movimiento y el ejercicio físico antes mejora, no mejora con el reposo, antes puede empeorar con el reposo, y mejoran con la administración de antiinflamatorios no esteroideos. Algo que refieren muy característico es que el paciente se despierta en la segunda mitad de la noche por el dolor, eh, más que en la primera mitad de la noche como otros tipos de compromiso de la columna. Siguiente. En cuanto a la columna, pues vamos a hacer como en otros sistemas de inspección, palpación, evaluar los arcos de movimiento activo y los arcos de movimiento pasivos y reconocer todos los signos y síntomas de alarma, que son las mismas banderas rojas que conocemos de la lumbalgia en general. Siguiente, hay un cuadrito en la siguiente diapositiva en la que se resumen estos signos de alarma. Siguiente, eso. Esas son lo que llaman las banderas rojas, que todos van encaminados a identificar causas potencialmente malignas, potencialmente reversibles de, de enfermedad espinal que requieran un estudio adicional con imágenes eh, y pues que sean diferentes de enfermedad inflamatoria. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces lo inicial respecto al examen de la columna pues es el déficit neurológico. Cualquier déficit motor, sensitivo o autonómico debe pues, indicarnos un alto grado de sospecha de un compromiso severo por compresión de alguna de las estructuras nerviosas. Pero pues digamos que esto en general en la enfermedad reumática es raro o por lo menos es muy tardío. En el caso de la artritis reumatoide y sobre todo si hay inestabilidad de la articulación atlaxoidea o atlodental, y presentan signos de enfermedad motoneurona superior, pues debe sospecharse una mielopatía compresiva a este nivel. Y ya respecto a los síntomas o signos positivos, más enfocados al dolor de carácter radicular, de la compresión radicular, pues serían las parestesias, disestesias, hiperalgesia, línea, hiperpatía en algún territorio radicular específico. Abajo está una clasificación de Rana-Watt que es específica para el compromiso por artritis reumatoide y la limitación funcional que produce el déficit relacionado con esto. En la cual pues el tipo 1 tiene dolor pero no debe tener déficit neurológico. El tipo 2 o la clase 2 tiene algo de déficit subjetivo pero no es objetivizable al examen físico. Y la clase 3 se subdivide en A y B y son los que ya tienen un déficit objetivo, pero si puede el paciente todavía caminar o no puede caminar ya por el déficit que le confiere. Siguiente. Otra cosa importante que a veces no evaluamos también es relativamente frecuente en el compromiso de la columna cervical por artritis reumatoide, sobre todo cuando hay luxaciones atlaxoideas, la insuficiencia vertebrobasilar. Esto por compresión de las arterias vertebrales en los canales vertebrales de las masas laterales de las apófisis transversas de la columna cervical por la luxación que pueden producir tinnitus, vértigo, disfagia, síncope, diplopia o hasta muerte súbita en el caso de una luxación sostenida. Vamos a evaluar en la columna cervical algunos signos de inestabilidad, como son el test de compresión axial. Bueno, este no es precisamente de inestabilidad, sino más bien de reducción de estrechez foraminal, en la cual se hace, como el nombre lo indica,
una compresión en el eje axial hacia abajo de la cabeza. Esto se denomina la prueba de Jackson, en la cual uno busca disminuir el tamaño cefalocaudal de los forámenes y con esto reproducir un dolor radicular de las raíces que estén pues, comprimidas limítrofemente. El test de distracción axial sí evalúa la inestabilidad de la columna cervical alta, en la cual ante la tracción de la cabeza con una jáquima o incluso con las manos, se escucha un chasquido de la subluxación que se produce en estas articulaciones y pues no es muy utilizada y de hecho no se debería utilizar de rutina antes de ver las imágenes, pues puede ser una causa de empeoramiento de la inestabilidad del paciente. El signo de Spurling también es para evaluar radiculopatía cervical. Es una maniobra en la que se hace rotación contralateral a la radiculopatía, algo de flexión lateral también contralateral a la radiculopatía y extensión del brazo contralateral. Esto busca disminuir, disminuir el tamaño del foramen y con esto reproducir la radiculopatía. El signo del Hermite es que ante una flexión forzada de la columna cervical se produce un dolor o una sensación fulgurante o de dolor fulgurante como de electrocución a nivel de todo el resto de la columna dorsal y lumbar, incluso hasta las extremidades, y que mejora ante la extensión del cuello y del resto de la columna. Esto pues tiene varias teorías, varias fisiopatologías, pero en general se considera que es por la compresión medular, en especial de la unión bulbomedular, eh, produce como una interrupción en el control de la motoneurona superior que produce algo de dolor ahí, pero realmente no se entiende muy bien cómo es la fisiopatología de este signo. Ya para la columna lumbar, los primeros signos que vemos son los de la Segui y Bragard, que son para radiculopatías lumbares bajas, en las cuales ante la flexión de la cadera con extensión de la rodilla, entre 30 y 60 grados se produce un dolor de carácter radicular similar al que refiere el paciente espontáneamente y el signo de Bragard es que descendiendo con flexión, con dorsiflexión también del tobillo, descendiendo desde que aparece el dolor, en el momento que desaparece el dolor es el signo de Bragard. Siguiente. Entonces aquí están los ejemplos. El que está arriba a la izquierda es el signo de Spurling o la maniobra de Spurling, en la cual hay rotación y flexión lateral de la cabeza hacia el lado que duele y extensión del brazo hacia el lado contralateral que debe reproducir el dolor radicular del que se queja el paciente. Ahí están los rayitos pintados pues, no en un dermatoma específico, pero significan dolor. Arriba a la derecha está el del Hermite, en el que ante la flexión cervical pues se reproduce el dolor hacia toda la columna y mejora con la extensión. Abajo a la izquierda está el test de compresión axial o de Jackson, en el cual pues se comprime toda la cabeza hacia abajo, se disminuyen los forámenes y se debería reproducir el dolor radicular. Y pues la imagen clásica de Netter de la distribución de los dermatomas para recordar la importancia de conocer esta anatomía. Siguiente. Los siguientes son para columna lumbar. La primera es la prueba de Schober, que es una prueba de flexión lumbar. Esta prueba lo que busca es demostrar la limitación de la flexión lumbar. En esta prueba, si quiere, dele el siguiente, por favor, Edwin. Ahí, es la que está abajo a la izquierda. Se dibuja una raya horizontal a nivel de la apófisis espinosa del E5 y se miden 10 centímetros hacia arriba de esta raya y se mide otra rayita. El paciente se le pide que haga flexión lumbar y se mide cuánto se elongó esta distancia entre las dos rayas, porque lo normal en un paciente que tenga una flexión lumbar normal es que se aumente entre 3 y 4 centímetros esta distancia, pues la piel es elástica y permite un aumento de esta distancia. Y en los pacientes en los que hay una limitación de la flexión lumbar, pues o no hay aumento o por lo menos es menor de 3 a 4 centímetros el aumento. Esta prueba, pues digamos que es
un hallazgo tardío en espondilitis anquilosante, pero pues evidencia la limitación a este nivel. El signo de Patrick, o Faber como lo conocen algunos otros, Faber, pues yo hasta antes de esta revisión pensé que Faber era un epónimo, pero realmente es una sigla en la cual se menciona la flexión, la abducción, la extensión y rotación externa de la cadera, en las cuales se busca hacer una evaluación aislada, y también está el dibujito en la mitad arriba, en la cual se evalúa de manera aislada cada una de las articulaciones sacroiliacas. Es algo así como una maniobra del libro abierto, pero separada cada una de las articulaciones, y lo que busca es reproducir un dolor localizado a ese nivel de la articulación sacroiliaca. Mm, volvamos a la anterior, por favor. El siguiente es el signo de Volkmann, que es el mismo que conocemos como libro abierto, en el cual se hace una presión sobre las crestas ilíacas hacia lateral y se disminuye el tamaño de la articulación sacroiliaca. Eso reproduce el dolor. El siguiente es el signo de Erickson, que es la maniobra del libro cerrado. Se hace una presión sobre las crestas ilíacas hacia medial. Esto aumenta el tamaño de la articulación eh, sacroiliaca, y esto puede tanto como empeorar como mejorar el dolor sacroiliaco, dependiendo si el compromiso es sinovial o sindesmótico. Y el siguiente es el signo de Mennel, en el cual es una maniobra similar al libro cerrado, pero pues el paciente se pone en decúbito lateral y se hace presión sobre una sola cresta ilíaca contra la mesa en la cual estamos evaluando al paciente, y se reproduce el dolor. Y el último, que es pues el que menos usamos, es el signo de Gaenslen, en la cual evaluamos también de manera aislada cada una de las caderas. El paciente se posiciona, es el que está arriba a la derecha. El paciente se posiciona en el borde de la camilla, la pierna contralateral en flexión, y la pierna que está al borde de la camilla le hacemos extensión forzada, dejándola caer de la camilla. Ahí estamos evaluando también cada una de las articulaciones sacroiliacas de manera aislada. En este caso estamos evaluando la contralateral, en la cual hay una rotación de la articulación, y pues va a reproducir también el dolor. Siguiente. Bueno, y abajo está el signo de la SEG y de Braga. Ya adentrándonos en cada una de las patologías, la primera es la artritis reumatoide. Es una enfermedad autoinmune sistémica. Afecta primariamente las articulaciones sinoviales, aunque de manera tardía afecta a otros tejidos. El compromiso de la columna habitualmente es tardío, aunque también puede ser primario, puede ser la primera manifestación, pero eso es lo menos común. En la gran mayoría de los pacientes con artritis reumatoide después de 20 años, el 80% tienen compromiso de la columna. Más del 50% tienen algún compromiso de la columna cervical alta, pero solamente el 5% en la actualidad pues llegan hasta una luxación atlantoaxoidea. Esto pues es en gran parte debido a los cambios en el tratamiento médico. La mayoría no llegan a tener lesiones inestables que requieran manejo quirúrgico, pero pues aún así es motivo de revisión. Es una enfermedad frecuente. Se calcula que entre 1 y el 2% de la población general tienen artritis reumatoide. Esto dependiendo de las definiciones que han variado con el tiempo, pero pues en general es una patología muy frecuente. Se presentan dos picos de edad principalmente, un pico en personas jóvenes de 30 a 40 años, en el cual hay un predominio de compromiso femenino sobre el masculino, incluso hasta 9-1, y un segundo pico en adultos mayores ya de 70 a 80 años, en el cual no hay diferencia significativa en el sexo. El compromiso de personas jóvenes generalmente es mucho más severo, son los que más probablemente en algún momento de su desarrollo de la enfermedad van a llegar a compromiso cervical alto. En cambio, los del segundo pico más viejos tienen menor probabilidad de llegar a este compromiso. No hay unos factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, pero los que han tenido alguna asociación son la diabetes, el tabaquismo, el estrés emocional, el puerperio, y sobre todo rasgos de personalidad ansiosos, depresivos, aunque esto pues por supuesto es de difícil objetivización en los estudios. Siguiente. Estos son los criterios del 2010 pues que unen los criterios de la Asociación Americana y Europeas
de reumatología para el diagnóstico de artritis reumatoide, perdón, en los cuales hay 4 pilares. El primero es el compromiso, el número de articulaciones comprometidas pues, en todo el cuerpo, y si son grandes o pequeñas. El segundo es la serología, si tienen factor reumático positivo o negativo, o anticuerpos anticitrulinados positivos o negativos. El tercer eje son los reactantes de fase aguda, que nos hablan de actividad de la enfermedad pues, en el tiempo de la evaluación. Y el cuarto es la duración de los síntomas. Em, Esto habla pues del compromiso sistémico de la enfermedad, no específicamente de la columna. Siguiente. Bueno, la fisiopatología, aún hay algo de controversia. Lo principal es el eje, pues es los anticuerpos anticitrulinados. Son anticuerpos contra varios de las sustancias que están presentes en los cartílagos articulares y en los tejidos periarticulares, que son los agrecanes, las proteínas de unión, el colágeno tipo 2. Mm, Esto va a producir secundariamente una diferenciación fibrocartilaginosa de estos tejidos. Básicamente se engrosan, se vuelven rígidos y poco elásticos, lo que produce que haya inestabilidad de las articulaciones y se caracterizan por una articulación de estos tejidos. Entonces, hay infiltración de células inflamatorias y pues todo este proceso fisiopatológico, específicamente en la articulación atlodental, es lo que denominamos PANUS, y es el engrosamiento de todos estos tejidos blandos que están posteriores, pues que están alrededor de la odontoides, y tienen dos consecuencias principalmente. Primero, pueden contribuir a la formación de un canal cervical estrecho a este nivel, y segundo, aumentan la degeneración de todos los ligamentos y producen mayor inestabilidad. El segundo eje de la fisiopatología es el factor reumatoideo, que son anticuerpos anti la cadena larga de la IgG. Sin embargo, pues son inespecíficos, están presentes en varios procesos patológicos e incluso procesos fisiológicos. Lo que producen es una proliferación de linfocitos B, tanto sistémicas como localizada en estos tejidos. En el mismo panus están aumentados los linfocitos B. Entonces, cada vez tiene menos valor diagnóstico y en la fisiopatología del factor reumatoideo, y ah, tiene más, pues es más central en la fisiopatología de los anticuerpos anticitrulinados. Y pues el compromiso de la articulación sinovial, de importancia para nosotros, em, es más común, es más frecuente el compromiso de las facetas. eh, Sin embargo, tienen usualmente un compromiso menos severo. Es más frecuente el compromiso cervical, y por eso, digamos que una de las formas de sospechar que el compromiso facetario es de origen inflamatorio, es que hay mayor compromiso en las facetas que de los discos intervertebrales, lo cual va contrario a la fisiopatología de la enfermedad degenerativa. Em, Otra cosa es que haya más compromiso cervical que en el resto de la columna. Y el compromiso de la articulación odontoatloidea o atlodental es menos frecuente, pero es mucho más severo, y por eso es diagnosticado con más frecuencia, porque es el que más incapacita al paciente y el que más produce, eh, pues el que va a requerir finalmente algún manejo quirúrgico. Siguiente. Bueno, este es un dibujito pues, que muestra los anticuerpos anticitrulinados, y estos son algunos de las dianas de ataque contra la vimentina, fibrinógeno, la proteína morfogénica ósea, colágeno, enolasa, que todos son componentes de estos tejidos periarticulares. Siguiente. Bueno, el diagnóstico fundamentalmente es clínico, con la tablita que enuncié arriba, el compromiso del número de articulaciones, el compromiso sérico, en fin. Ya respecto a las imágenes, el diagnóstico fundamental es con radiografía simple, en el cual vamos a evidenciar una disminución de los espacios sinoviales y erosión cortical y subcondral, lo cual tardíamente va a producir esclerosis y cambios ya degenerativos secundarios al proceso inflamatorio y de destrucción de la articulación. Vamos a ver estas líneas más adelante en el dibujito, pero
Todas estas líneas lo que buscan es demostrar la inestabilidad de las articulaciones de la columna cervical alta. Siguiente. El TAC y la resonancia son básicamente para diagnosticar las complicaciones de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad se hace con radiografía simple, pero aquí vamos a diagnosticar las complicaciones y eventualmente a planear el manejo quirúrgico. Vamos a demostrar la inestabilidad articular entre los cóndilos IC1 y entre C1 y C2. Esto se hace principalmente con la distancia atlodental anterior, que cuando es mayor de 4 milímetros en los adultos, pues se considera inestable y potencialmente para manejo quirúrgico. A identificar si hay o no invaginación basilar. Para esto vamos a evidenciar la línea de Buckingham. A ver la amplitud del canal medular y si hay riesgo de compresión y de mielopatía compresiva. Y la relación de estas articulaciones con las arterias vertebrales y si están comprimidas o no. Siguiente. Entonces acá vemos una radiografía simple en la cual hay un desplazamiento dinámico del adontoide sobre el arco anterior de C1. Vemos la distancia atlodental anterior en la imagen superior derecha. La distancia atlodental anterior está aumentada y la distancia atlodental posterior, cuando está el paciente en flexión de la cabeza, se reduce. O sea que este paciente seguramente tiene una compresión medular dinámica cuando el paciente hace flexión. Sin embargo, miren que el paciente en extensión tiene una imagen pues no normal, pero por lo menos las distancias están conservadas, lo cual recalca la importancia de tomar imágenes dinámicas en cuanto a la alteración de la elasticidad de los ligamentos. Abajo está el diagrama en el cual están todas las líneas. La línea de McRae, perdón, es la que se traza desde el bastion hasta el opistion y va a delimitar pues, la separación de la fosa posterior con la columna cervical. Cuando la odontoides traspasa esta línea, pues no solo tiene una invaginación basilar, sino severa, porque lo que nos va a definir si hay invaginación basilar o no es la línea de Buckingham, que es la que está roja arriba. Es una línea que se traza en el mismo eje del clivus y debe estar justo en la punta de la odontoides. Si la sobrepasa, hay algo de inestabilidad, de invaginación basilar, y cuando pasa la línea de McRae es una invaginación basilar severa. Las otras dos líneas de Chamberlain, que es la que está desde el paladar duro hasta el bastion, y la línea de McGregor, que está desde el paladar duro hacia la parte más inferior de la escama occipital, pues en este caso no son tan válidas para determinar la invaginación basilar. La línea atlodental anterior y posterior están dibujadas ahí en rojito hacia atrás. La atlodental anterior, lo normal en los adultos es que sea entre 3 y 5 milímetros, más bien hacia el borde inferior, hacia 3 milímetros, y cuando es mayor de 4 milímetros se considera aumentada, se considera que hay inestabilidad, sobre todo por elongación o por alteración de la elasticidad del ligamento transverso. Y ya, siguiente. Acá vemos otra imagen en la cual hay una compresión medular al nivel de la odontoides por un panus. Miren esa lesión hipointensa. Esta es una imagen de T1 en la cual hay una hipointensidad que rodea la odontoides y produce compresión a este nivel. Siguiente. Bueno, acá vemos un caso pues mucho más severo, a la derecha un TAC en el cual se muestra una distancia atlodental anterior aumentada que sobrepasa la línea de Buckingham, pero no sobrepasa, o por lo menos está al nivel de la línea de McRae, que está entre el bastion y el opisthio. Esa es una invaginación basilar, pero que tiene conservada la distancia atlodental posterior, o sea que no condiciona un canal estrecho, pero sí tiene una invaginación basilar. La que estaba escribiendo era la derecha. Y aquí a la izquierda, pues la resonancia, en la cual ya sobrepasa la línea de McRae, es una invaginación severa,
y pues están perdidas tanto la línea eclodental anterior como posterior. Y ahí pues no tiene todavía mielopatía, pero sí tiene disminución del canal en la unión craneocervical y está eh, con una compresión el cordón medular en la unión vulvomedular. Este es otro caso ya también de invaginación severa. Miren que no solo traspasa la línea de McRae, sino que la odontoides está metida contra el puente. Están perdidas también las líneas atlodentales, ambas. Y en un corte axial, pues se ve incluso como la odontoides está metida delante del bulbo eh, dentro de la fosa posterior. Siguiente. Bueno, en este caso también particularmente se ve herniación de las amígdalas cerebelosas hacia abajo, lo cual empeora la compresión medular. Esta es una radiografía simple con, pues, digamos, con el diagramita ahí de los cuerpos vertebrales que muestra una luxación, una listesis subaxial por el compromiso facetario inflamatorio de la columna cervical. Siguiente. En el tratamiento de la artritis reumatoidea pues digamos que se considera una era antes y después del manejo con antiinflamatorios no esteroideos. Antes de eso el compromiso era indefectiblemente progresivo y pues hacia todas las complicaciones que hemos mencionado. Mm, después de la era de los antiinflamatorios no esteroideos viene la era post-AINES, en la cual ya no se usan más por todas las complicaciones que traen respecto al sangrado digestivo y la coagulopatía, la enfermedad renal. Mm, y ahora el tratamiento está basado en tres ejes principales: los medicamentos o los tratamientos modificadores de la enfermedad, que son todos inmunomoduladores, el tratamiento con corticoides, sobre todo para la fase activa de la enfermedad, y el tratamiento biológico cuando no está controlada la enfermedad con los primeros dos ejes, es básicamente el tratamiento biológico con anticuerpos monoclonales. Todo el tratamiento, digamos, adyuvante es la analgesia, la terapia física, tratamientos alternativos como la acupuntura que tienen buena evidencia en el control del dolor e incluso en el control de la actividad de la enfermedad. Y digamos que de manera controversial la inmovilización cervical, pues no hay evidencia que disminuya la progresión de la enfermedad, pero sí disminuye los síntomas, sobre todo el dolor cervical. El tratamiento quirúrgico también es controversial, no hay unos criterios absolutos, pero va enfocado a las quejas del paciente y al riesgo de presentar las complicaciones, principalmente el dolor, la inestabilidad y la compresión medular, contrastado contra la funcionalidad del paciente, porque muchas veces por la misma enfermedad reumática el paciente ya tiene una funcionalidad severamente disminuida por el compromiso de otras articulaciones, principalmente la mano, o por otras comorbilidades, también tienen compromiso funcional. Otra cosa que se debe tener en cuenta es la calidad del hueso, sobre todo para planear las fijaciones. Estos pacientes con frecuencia tienen osteoporosis severas, tanto por la enfermedad misma como por el tratamiento corticoide. Hacen osteoporosis severas que pueden sugerir o requerir unas fijaciones más extensas para evitar fallas de las fijaciones. Siguiente. Entonces, cuando hay subluxación atlaxoidea, esto quiere decir cuando la distancia atlodental es de 5 milímetros o mayor, o cuando la distancia atlodental posterior es menor de 14 milímetros, se sugiere una fijación C1, C2. Esto, por supuesto, no es absoluto, todo es sugerido. Y esto se ha hecho con diferentes técnicas a lo largo del tiempo. Lo primero que se sugirió fue un alambrado simple, con o sin injerto óseo. Esto fue descrito por Galli en el 39, modificado por Brooks en el 78. Esta técnica pues utiliza alambre pues, de diferentes materiales para fijar láminas de manera superióstica, las láminas de C1 y C2. Esto pues es menos invasivo, pero
no produce una fijación tan estable como las técnicas siguientes. El uso o no de injerto óseo fue controvertido. En general, siempre se recomienda actualmente, pues cuando se utilizan técnicas de alambrado, que siempre haya injerto óseo, que aumenta pues la estabilidad y, pues produce la artrodesis definitiva. La siguiente fue la técnica transarticular, que es la de Meagher en el 89, que todavía tiene aplicaciones pues en otras áreas, que puede ir acompañado o no de alambrado, porque en esta técnica solamente se utiliza un par de tornillos que atraviesan toda la articulación desde C1 hasta C2. Esto produce cierta fijación, pero sugieren que para que sea una fijación estable debe complementarse igualmente con alambrado y con injerto óseo. La siguiente técnica fue que es la que está indicada en este momento, es la fijación transmasa lateral con tornillos, pues este ya tiene 2 pares de tornillos, cada uno en cada nivel, en cada masa lateral, y fijados con barras longitudinales. Esto fue escrito por Harms en el 97 y es la que se sugiere en este momento. Hay otras técnicas que se han surgido en el tiempo, pero pues no tienen mucha cabida en esta patología, que son la fijación translaminar o transpedicular, que pues tienen menores tasas de fijación, son más inestables y son más riesgosas, por lo menos la transpedicular es más riesgosa a este nivel. Si se debe hacer o no fijación occipitocervical es controvertido, sobre todo se indica cuando se sospecha que hay mayor inestabilidad, sobre todo en las imágenes dinámicas, o cuando hay calidad del hueso pobre, cuando hay baja densidad mineral ósea generalizada, o por lo menos en este segmento, cuando se sospecha que puede haber mayor compromiso por segmento adyacente. Esto es sobre todo cuando hay enfermedad subaxial también, cuando hay listesis subaxiales. La fijación occipital, por supuesto, es más mórbida, produce más limitación en los arcos de movimiento, entonces es más controvertida. Siempre que se pueda evitar, hay que evitarla, pero pues en algunos casos será necesario. Si se debe hacer reducción o no, reducción cerrada pues de la listesis, perdón, de la listesis no, sino de la subluxación, también es controvertido. Esta es una maniobra muy riesgosa porque es impredecible en qué sentido se van a desplazar las estructuras. En general, ante una reducción neutra, o sea, pues con un marco fijado al nivel de la pina, no debería producirse ninguna luxación, pues ninguna compresión medular. Sin embargo, pues es impredecible. Cuando se hace reducción cerrada, se sugiere que sea con el paciente despierto. Sin embargo, pues en el escenario de una fijación de un paciente en decúbito prono, pues es poco probable o poco ortodoxo, digamos. Y lo siguiente, que es todavía más controvertido, es si se debe hacer descompresión o no de los elementos que están produciendo esta compresión. Dado que todos estos elementos son localizados anteriores a la médula, que es el panus, la misma apófisis odontoides, se sugirió en alguna época hacer descompresión por vía anterior transoral. Es una cirugía, por supuesto, mucho más grande, más mórbida, mayor tasa de infección. Casi siempre es insuficiente perdón, por vía posterior. Digamos que la única ventaja de la descompresión por vía anterior es que siempre se logra una descompresión amplia y suficiente, porque uno puede hacer una odontoidectomía total, resecar todo el panus y después necesariamente fijar por vía posterior. La descompresión por vía posterior casi siempre es insuficiente, solamente hacer laminectomía es insuficiente, y además hacer descompresión de un solo nivel por vía posterior tiene riesgo de hacer cizallamiento de la médula por compresión focal de la médula. Entonces, si se escoge hacerlo por vía posterior, se deben descomprimir varios niveles pues que sobrepasen los niveles que están más comprimidos. Siguiente. Entonces, aquí está un dibujito pues, de la técnica transarticular, en la cual se pasa un solo par de tornillos que atraviesen toda la articulación desde C2 hasta C1, y según lo que sugieren en esta publicación es complementarlo con un alambrado y un injerto óseo de las láminas de estos mismos niveles. Esto asegura, pues digamos que suma estabilidad a la fijación
y no reduce, digamos, no reduce la descompresión del canal porque el alambre es solamente superióstico. Siguiente. Bueno, no, bueno, más adelante tengo imágenes de la fijación transmasa. Respecto a la invaginación basilar, eh, sí siempre se recomienda una fijación occipito-cervical. La reducción, pues, también controvertida, pero en el caso de la invaginación sí tiene más indicación porque la compresión es más severa y más dinámica, sobre todo la invaginación basilar casi siempre tiene desplazamientos anteroposteriores en flexión y en extensión. Em, la descompresión vía anterior sí casi en ningún escenario la recomiendan porque también es insuficiente. Por vía transoral es difícil em, hacer odontoidectomía de la punta si está invaginada pues en el agujero magno. Entonces, en este caso no se recomienda de rutina la descompresión por vía anterior. Em, pues, la siguiente de las complicaciones es la subluxación subaxial, en la cual hay varias opciones. Se puede descomprimir por vía anterior, hacer una corpectomía y una fijación anterior, pues con un cilindro y placa. Por vía posterior con laminectomía y fijación posterior transmasa o cualquier, pues cualquiera de las fijaciones, o ambas. No hay una, digamos que no hay una recomendación específica de en qué casos hacer una o la otra, pero pues dependiendo ya de la experiencia del grupo tratante se definirá qué tipo de descompresión se hace. En general, como la compresión en el caso de la columna subaxial la compresión viene desde anterior, porque hay herniación paradójica de los discos por la listesis, algunos grupos sugieren más la corpectomía y la fijación anterior, pero no hay una evidencia que soporte una decisión o la otra. Siguiente. Bueno, entonces acá tenemos una imagen a la izquierda de una fijación transarticular y complementada con fijación con un alambrado desde el arco posterior de C1 hasta la apófisis espinosa de C2. En este caso no, pues no se evidencia un injerto óseo. Esto es una de las técnicas recomendadas en el momento, con ambas fijaciones, no solo una de las dos, contra la fijación transmasa de ambos niveles. Y al lado derecho, pues ya seguramente en un caso más severo en el cual se hizo una fijación occipito-cervical. Y si alcanzan a notarlo, también tiene alambrado, pero pues supongo yo que fueron en tiempos diferentes porque cuando se hace una fijación occipito-cervical, ya el alambrado es redundante, no suma ninguna inestabilidad, ninguna estabilidad pues al complejo. Acá está ejemplificada la fijación transmasa. La desventaja de la fijación transmasa es que em, permite solo el posicionamiento de tornillos más pequeños. Se puede hacer por técnica monocortical o bicortical, pero en general no, digamos, no permite un adosamiento más extenso a la superficie ósea. Entonces es menos estable que una fijación, por ejemplo, transpedicular. Sin embargo, la transpedicular pues es mucho más riesgosa porque pues, está en proximidad con la arteria vertebral o con el canal. Entonces, es la técnica de elección. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no tiene una superficie ósea eh, adosada a los tornillos tan extensa como en otros tipos de fijación. Siguiente. Acá vemos pues, el caso en el que hay una, una pérdida de la relación de las distancias atlodentales y se manejó con una fijación transarticular y un alambrado del arco posterior de C1 hasta la lámina de C2. Em, no es esto lo que se recomienda de rutina, sino como lo vimos en la primera imagen, que es desde el arco posterior hasta la espinosa de C2. En este caso se reduce el espacio interlaminar y puede aumentar la compresión. Entonces, por eso el alambrado no es con ambas láminas, sino desde el arco posterior de C1 hasta la espinosa de C2 con injerto óseo. Siguiente. Otro ejemplo de fijación transarticular. En este caso vemos una proyección transoral en la cual se evidencia
que el tornillo pues coge la articulación con ambas masas laterales y, y logra una fusión. En este caso no lo hicieron alambrado. Siguiente. Este es otro ejemplo de transmasa, aunque están largos esos tornillos, pero creo que es transmasa también. Siguiente. Yo creo que los tornillos son mejores así. ¿Largos? Sí, así es más indicado. Para que coja incluso la cortical de C1, para que queden más fijos. Sí, bicortical. Mm, Monocortical son muy inestables porque tienen sí. un efecto de pivote. Cuando uno no atraviesa toda la masa lateral, el tornillo queda fijado en una sola cortical y en hueso esponjoso. Entonces, No, ante... con esa osteoporosis se salen los tornillos. Sí, sí, claro. Este es un caso más severo en el que hay una retrolistesis del cuerpo de todo C3 y hay una compresión en varios niveles, pero hubo que hacer, pues tuvieron que hacer un manejo tanto anterior como posterior con una fijación de varios niveles. Todo esto por artritis. Siguiente. Las siguientes son las espondiloartropatías. En este caso, pues Oiga, ahí está. ¿Cuánto le falta? Porque ya llevamos más de una hora, ¿no? faltan unos 10 minutos, profe, más o Ah, menos. bueno, listo. Ok. Bueno, respecto a las espondiloartropatías, son también enfermedades reumáticas crónicas, también son enfermedades sistémicas, pues, que tienen compromiso del esqueleto axial. En este caso es particularmente importante el compromiso de las grandes articulaciones de las extremidades, empezando por las acroiliacas, cadera, rodilla principalmente, también algo de hombro. Son estas 5 principalmente. Vamos a hablar hoy específicamente de la espondilitis anquilosante para no extendernos en las otras que no requieren ningún manejo quirúrgico en general. La espondilitis anquilosante pues es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por lumbalgia y limitación o reducción progresiva de los arcos de movimiento lumbares o espinales en total. Es más rara, aunque no despreciable, tiene una prevalencia estimada de 0.1 a 1.4 por 100.000 habitantes. Tiene un predominio de compromiso en los hombres hasta de 7 a 1 y tiene una presentación en personas más jóvenes, y con inicio incluso en la adolescencia hasta los 45 años. 90% son pues, se encuentra el alelo HLA-B27. Sin embargo, menos del 10% de los portadores desarrollan la enfermedad. O sea que ahorita voy a hablar de esto más adelante. Eso cuestiona mucho la fisiopatología de la enfermedad que se ha sugerido hasta ahora, que es relacionada con el mismo HLA-B27. Esta enfermedad fue descrita por Vladimir von Vechterev en 1893, por eso es el epónimo con el que se conoce esta enfermedad menos habitualmente. Respecto a la fisiopatología, digamos la manera en la que tratan de vincular el HLA-B27 es que esta hace parte perdón, del complejo mayor de histocompatibilidad con el cual se presentan los péptidos propios que ellos denominan antiartritogénicos, o sea que con la presentación de esos péptidos propios se evita producir lesión de las cápsulas de las caras articulares de las articulaciones sinoviales. Cuando hay alteración ese es el papel normal del HLA-B27, pero cuando hay un plegado incorrecto de esta proteína del complejo mayor de histocompatibilidad, esto se produce por lesiones en el retículo endoplasmático. Hay presentación que sí produce lesión o sea, la presentación de estos antígenos sí produce enfermedad autoinmune y sí produce lesión de perdón, yo ahorita mencioné los cartílagos articulares, pero no, en este caso son las articulaciones fibrosas, o sea, la sindesmosis. Todo esto va a producir un proceso inflamatorio. En este proceso inflamatorio también es clave la interleuquina 23, que va a producir mayor proliferación celular y amplificación de todo este proceso inflamatorio. Precisamente esto es lo que se creía hasta hace un momento, pero
como hay muchas personas que son portadoras del alelo HLA-B27 y no todas, menos del 10% desarrollan la enfermedad, pues se ha cuestionado mucho si realmente esto es el centro de la fisiopatología o hay otro compromiso. Siguiente. Bueno, esto es lo que estaba mencionando en contra de la teoría del HLA-27. Hay otra teoría que es posinfecciosa. Esta pues es menos aceptada, pero pues también la mencionamos, porque en otras espondiloartropatías seronegativas como la reactiva y la asociada enfermedad intestinal e inflamatoria, se han encontrado estas enfermedades posteriores a infecciones por gram negativos, por bacilos, clamidia e incluso algunos virus, y se cree que antígenos cruzados con antígenos de estas bacterias pueden desencadenar la respuesta autoinmune contra los tejidos fibrosos. Siguiente. El diagnóstico casi siempre es tardío porque la clínica es supremamente inespecífica. Se caracteriza pues por dolor lumbar, que todos sabemos que en la mayoría de los casos es inespecífica. Ya de manera tardía, todo lo que voy a mencionar más adelante ya es de manera tardía. Se produce una cifosis progresiva de toda la columna. Inicialmente dorsal, hay una hipercifosis dorsal, pero luego hay cifosis de todos los segmentos de la columna por la misma fusión que voy a mencionar más adelante. Hay limitación progresiva en los arcos de movimiento, sobre todo en el plano axial y en el plano sagital. Hay un concepto y es la disitis aséptica, que la describió Anderson en los años 60, y es un compromiso por erosión del disco en el cual puede haber degradación aérea o formación de gas en el disco, erosión de los platillos, similar a un proceso de disitis infecciosa, pero en este caso, pues a pesar de que se hagan biopsias y otros estudios, no se encuentran gérmenes. Se llama disitis aséptica. Esto finalmente va a producir un desgaste completo del disco y la fusión de las vértebras. La osteoporosis severa, incluso en ausencia del tratamiento con corticoide, es muy frecuente, en el 50% de los casos aproximadamente, lo cual lleva pues también a las fracturas patológicas en alrededor del 15%. Es característico el compromiso de las articulaciones grandes, como lo mencioné ahora, de las acroiliacas, caderas, rodillas e incluso hombros. Y en este caso, pues el eje central del compromiso o el tejido principalmente afectado es la entesis. Entonces, la entesis, como lo mencioné más arriba, son esas uniones de los ligamentos al hueso, o sea, el compromiso del periostio en la unión con los ligamentos. Entonces, es común encontrar otras enfermedades pues otras cosas como la tendinitis valga la redundancia, del tendón de Aquiles, fascitis plantar o uveitis anterior, eh, acompañando pues esta enfermedad. Siguiente. Siguiente. Eso. El diagnóstico fundamentalmente se hace con radiografía simple y similar a lo que pasa en la artritis reumatoide. Lo que vamos a ver en taquirresonancia son las complicaciones. En este caso vamos a ver una disminución progresiva del espacio intersomático, van desapareciendo los discos. La formación de sindesmofitos, que como lo vimos son las neoformaciones que se dan a través del tejido fibroso, o sea, a través del anillo discal, inicialmente prevertebral, pero se puede fusionar completamente cada nivel vertebral. Después hay erosión subcondral, o sea que los platillos óseos que están debajo del cartilaginoso se van desapareciendo y se van fusionando. Esto pasa pues en los niveles vertebrales y también la articulación sacroiliaca. Toda la columna se tiende a ir en cifosis porque como la fusión inicialmente es prevertebral, allí es donde se va a disminuir la altura y va a dar el movimiento, sobre todo en extensión, va condicionando una cifosis global de la columna. Similar a la fisiopatología de la enfermedad degenerativa, va a haber hipertrofia facetaria compensatoria porque todo el peso de la columna se empieza a recargar sobre las articulaciones facetarias. Es típico, pero es lo menos frecuente, que haya un inicio desde de las articulaciones sacroiliacas y vaya ascendiendo hacia otros, hacia los otros segmentos. Realmente lo más frecuente es que empiece por cualquier segmento y se extienda en cualquier dirección.
pero digamos que este compromiso es como lo descrito inicialmente y lo más típico. Y finalmente, como hay una cifosis global, se altera todo el balance sagital y son pacientes que hacen enfermedad degenerativa secundaria a una enfermedad inflamatoria. Siguiente. En taquirresonancia, pues nuevamente vamos a diagnosticar las complicaciones. Lo primero es la disitis aséptica, lo que describió Anderson. Ya las describí. Vamos a ver si estas lesiones son inestables o no. Si hay compresión medular, sobre todo cuando los indesmofitos se forman en el muro posterior. Si hay fracturas patológicas y para la eventual planeación quirúrgica. La otra imagen o el otro medio diagnóstico importante es la osteocitometría para cuantificar la densidad mineral ósea y predecir el riesgo de fracturas vertebrales patológicas. Siguiente. Bueno, aquí algunas imágenes. En este caso vamos a evidenciar el edema inicialmente y posteriormente la esclerosis subcondral de la articulación sacroiliaca. Inicialmente en radiografía simple, posteriormente en resonancia. Ahí, en la imagen superior izquierda ya es una lesión más tardía en la cual hay fusión completa de la articulación. Pero si vemos la imagen de resonancia que está inferior derecha, lo que vemos es en una secuencia de T2, edema eh, subcondral e incluso ya de la médula ósea del sacro al nivel de la articulación sacroiliaca. Y ya en la radiografía simple que está arriba a la derecha, lo que vemos es esclerosis subcondral de la articulación que precede la fusión, que es lo que vemos de arriba a la izquierda. Siguiente. Aquí vemos una imagen también ya de un compromiso tardío, en el cual ahí se ven los indesmofitos. No sé si alcanzan a ver ustedes, en la parte anterior de cada disco intervertebral se ve la formación del hueso que alcanza a fusionar los cuerpos vertebrales. Ese es un compromiso típico y es lo que más adelante vamos a ver que se llama o se conoce como el signo del bambú. Se ven pues como si fuera una caña de bambú con espacios contenidos de líquido cada cierto espacio. Vemos también en la imagen de la mitad que hay una hipertrofia facetaria compensatoria y la baja densidad mineral ósea, casi siempre hay reemplazo graso de los cuerpos vertebrales, lo cual facilita la fractura patológica. Y en la imagen de la derecha vemos los sindesmofitos, pero también vemos una fractura del sindesmofito. Esto es importante porque es una causa común de dolor adicional en estos pacientes, incluso puede llegar a ser una de las indicaciones del manejo quirúrgico cuando se fracturan los sindesmofitos o pues cuando se fracturan los cuerpos por la misma, pues todo el compromiso de la enfermedad. Siguiente. Acá vemos también los cambios de erosión subcondral que preceden la fusión de la articulación sacroiliaca. Siguiente. Aquí ya un compromiso muy tardío con fusión completa de la articulación. Vemos solamente algo de residuo de la esclerosis en la articulación sacroiliaca. Pero pues esto ya es muy tardío en la enfermedad en la cual pues se pierde completamente la articulación. En teoría debería persistir de articulación solamente el tercio anterior, que es de comportamiento sinovial, pero pues esto no le confiere ningún movimiento. Este compromiso ya tardío de la enfermedad, incluso ya el dolor desaparece porque se fusiona la articulación y pues no confiere ningún dolor. Siguiente. Acá vemos nuevamente el edema subcondral en la porción más caudal de la articulación sacroiliaca. En la imagen de la derecha, un poquito más tardío, cuando ya hay erosiones del hueso, incluso indentaciones como lo vemos en la articulación izquierda, que ya hay deformidad de la articulación. Y ya. Siguiente. Perdón. Ahí vemos también el pseudoensanchamiento. El pseudoensanchamiento hace referencia en resonancia a la esclerosis del borde de la articulación, que en imágenes de resonancia se ve hipointenso. Entonces da la impresión de que la articulación fuera más ancha, pero realmente es porque ya está esclerosado y ya es un cambio más tardío en la enfermedad. Siguiente. Estas lesiones de Romanus son hiperintensidades en resonancia en los bordes
de los platillos donde se forma el sindesmofito. Y eso realmente también es edema subcondral, justo en el sitio donde está iniciada la fusión de una vértebra con la otra. Siguiente. Este es el signo de bambú, ahí está la imagen de una guadua más bien, en la cual se fusionan, pues se fusionan y hay espacios contenidos de agua a cierto espacio. Siguiente. Ya, el tratamiento médico pues es muy similar al de la enfermedad, al de la artritis reumatoide. Se basa principalmente en medicamentos modificadores de la enfermedad, que son todos eh, inmunomoduladores. La analgesia, la respuesta a los AINES y la fisioterapia es mucho más pobre que en la artritis reumatoide. Realmente acá la progresión es una enfermedad de un curso más maligno, la progresión es casi inevitable y pues lo único es el tratamiento modificador de la enfermedad. Los tratamientos biológicos tampoco, pues digamos que son el tratamiento de rescate, pero tampoco tienen una efectividad alta. El tratamiento quirúrgico no es lo habitual, no es frecuente solamente para el manejo de las complicaciones y además lo que se había propuesto en la antigüedad y pues en algunas escuelas todavía se practica es el manejo con osteotomías en cuña anterior y posterior para retornar digamos, los arcos de movimiento perdidos. Sin embargo, esto es algo transitorio y pues altamente mórbido porque la enfermedad va a refusionar los segmentos que se liberen. Siguiente. Entonces, esta es una de las técnicas, esta es una técnica por osteotomía por acuñamiento posterior. Si ven en la imagen superior izquierda, está dibujado como más clarita los elementos posteriores, incluyendo el pedículo y parte del cuerpo vertebral de L3, está más clarito y no tiene tornillo dibujado. Eso quiere decir que ahí es donde vamos a hacer las osteotomías, desarticulando cada una de las articulaciones facetarias de arriba y de abajo, haciendo laminectomía, facetectomía, sustracción pedicular y incluso eliminando parte del cuerpo, de manera que se retorne a una lordosis lumbar normal y se hace una fijación a este nivel. ¿Esto qué va a conseguir? Que se descompriman los elementos neurales que están comprimidos por la misma sifosis anormal del segmento lumbar. Pero como lo dije, pues nuevamente se van a refusionar los niveles y nuevamente van a producir estrechez del canal. Entonces la indicación es poco habitual. Esta es otra de las técnicas en la cual se hacen osteotomías posteriores únicamente de las espinosas, em, de manera que la, esto es más indicado para la columna dorsal, en la cual esa liberación de las em, espinosas permite disminuir la sifosis dorsal y fijarlo. Siguiente. Hacer, digamos, algo de compresión con los tornillos y fijarlo. Para la columna cervical, también se hace algo similar de una osteotomía por vía posterior, también incluyendo parte del cuerpo, se fija parte de la columna subaxial y se reduce la sifosis con una fijación extendida hacia la columna torácica alta. Siguiente. Y ya, bueno, las otras realmente no son enfermedades autoinmunes como tal. Las enfermedades por osificación del ligamento longitudinal anterior, posterior y la hiperostosis esquelética idiopática difusa, pues como su nombre lo dice, son idiopáticas. Se sospecha un compromiso autoinmune, pero todavía no ha sido confirmado. Son seronegativas, o sea que no se encuentra ni compromiso por factor reumatoideo, ni anticitrulinados, ni ningún otro. El compromiso es difuso y característicamente en parches y el curso es más benigno que en la enfermedad, que en la espondilitis anquilosante. En este caso, la única, digamos, que puede tener alguna indicación quirúrgica es la osificación del ligamento longitudinal posterior porque pues puede llegar a producir compresión del canal medular. La mayoría son asintomáticas a no ser que produzcan algo de compresión. Lo otro importante es que tanto en el DISH como en el ligamento longitudinal anterior puede haber síntomas, sobre todo en la columna cervical, por compresión o por, digamos, estimulación del esófago, puede producir algo de disfagia por los osteofitos que se forman allí. Siguiente.
Estos son algunos ejemplos. Vemos que no son realmente ni sindesmofitos ni osteofitos, sino que son entesofitos. Pues, en la radiografía es más difícil de ver, pero en la resonancia se alcanza a ver que lo que está calcificado es como tal los ligamentos y no la entesis, ni el disco, ni son osteofitos que vengan del cartílago articular, sino como tal el ligamento. Em, Estos son dos ejemplos del ligamento longitudinal anterior. En el caso del cervical, pues es una dosificación bastante gruesa que puede producir síntomas por compresión del esófago. Siguiente. Estos son ejemplos de dosificación del ligamento longitudinal posterior que sí condicionan un canal estrecho y puede ser que produzcan síntomas por mielopatía compresiva. Siguiente. Y ya. Las conclusiones. La enfermedad autoinmune de la columna es muy frecuente, sin embargo, es subdiagnosticada, al menos por nosotros. El tratamiento es en general médico, pero, pero pues digamos que a nosotros nos llegan todos estos pacientes que tienen lumbalgia y pues ya vimos que por lo menos 5 o 6% de los casos pueden ser de origen inflamatorio y deben sospecharse para iniciar el tratamiento médico y hacer seguimiento y tratamiento temprano de las complicaciones. Em, Ambas enfermedades, la artritis reumatoide y la espondilitis anquilosante, tienen un compromiso severo de la columna y tiende a ser progresivo. Ambas son enfermedades que son progresivas, de un curso mucho más maligno de la espondilitis anquilosante, pero pues ambas requieren un seguimiento temprano. Es importante pues entrenarse bien en toda la semiología reumática y de columna porque pues algunos de estos signos son tempranos y preceden el compromiso en las imágenes. Sobre todo los signos del compromiso de las articulaciones acroiliacas son más tempranos que los compromisos en las imágenes. Entonces es importante hacerlos con precisión. Siguiente. Bueno, como lo dije, el tratamiento es principalmente médico, pero pues hay que sospechar y tratar tempranamente las complicaciones. En algún momento, eso se me olvidó mencionarlo, en algún momento se sugirió hacer manejo profiláctico, cirugía profiláctica en artritis reumatoidea para evitar que se suceda la luxación atlantoxoidea. Sin embargo, estos pacientes pues tenían más probabilidad de complicaciones que de complicaciones por la misma enfermedad. Entonces, lo que se recomienda ahora es hacer seguimiento imagenológico y clínico juicioso y hacer tratamiento quirúrgico temprano cuando ya se presenta la luxación, no antes de la subluxación. Perdón. Y en espondilitis anquilosante, el manejo quirúrgico poco modifica el curso de la enfermedad. Eh, sí son cirugías que son muy mórbidas y se reserva para casos muy severos y pues realmente con indicaciones poco definidas. Y bueno, eso es. Muchas gracias. Eh, Ahí están las referencias. Bueno, muy bien. Quería hacer una pregunta, Santiago.